de la pausa comercial para seguir con algo que nos convoca y que ya es una sección conocida aquí en nuestro noticiario y noticias, que es la parte de la conversación o la entrevista. Y el día de hoy tenemos un entrevistado bastante importante, nuestro querido Juan Moreno Madrid. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Usted es parte de la... a ver, ¿cómo se dice la sigla? Asodiatrans. Asodiatrans. Exacto. ¿Qué significa? Asociación de Dializados y Trasplantados de Osorno. Importante. Muy ¿Y de importante. qué se trata más o menos para la gente que desconoce esta asociación? Bueno, la verdad es las cosas que para nuestra región ha sido muy importante la formación de esta agrupación. ¿Desde cuándo ustedes tienen esta...? Sí, nosotros estamos desde el 5 de marzo del año 2005, que nos creamos en los salones del Diario Austral, y recibiendo posteriormente el 15 de marzo, que es cuando nosotros celebramos nuestro cumpleaños legal, la personalidad jurídica que es la que nos rige hasta la actualidad. Ah, ya, estupendo. Entonces, bueno, vamos a conversar de varios temas que ya detrás de cámara estábamos tocando, que son bastante importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con la vacunación que comenzó el 25 y el 26 de febrero, si mal no me equivoco. Exactamente. Que tiene que ver con las personas dializadas. Sí. ¿Qué me tiene que decir con respecto a eso? Por ejemplo, ¿siente que el gobierno se demoró en darle la vacuna a las personas dializadas? ¿Que el gobierno debió haberlos puesto en una prioridad un poco anterior a...? ¿O cuáles fueron las confusiones? Sí, la verdad es las cosas que ha sido muy poco afortunada la intervención del gobierno con los pacientes crónicos. No solamente estoy hablando de los dializados y trasplantados, estoy hablando de todos los crónicos, los diabéticos, los que tienen alguna otra patología. Nosotros somos catalogados como grupos de alto riesgo, que podemos recibir muy fácilmente el contagio, como así también transmitirlo. Entonces, por eso para nosotros, cuando supimos que venía la vacuna, empezamos a gestionar con los servicios de salud, con la Seremía, con la autoridad sanitaria, solicitando información con respecto a la vacuna. No sabíamos nosotros qué es lo que iba a producir. Si era compatible con las personas, exactamente, etcétera, etcétera. Y en qué fecha nosotros íbamos a recibir la vacuna. Hermetismo total, no tuvimos ninguna información, se nos vino encima el plazo y empezamos a revisar las programaciones y resulta que en ninguna parte aparecíamos los crónicos, ni los trasplantados, en ninguna parte aparecía la fecha para nosotros. ¿Cuál es el rango de edad mayoritario que tienen ustedes? Me contaba, igual escuchaba que tenían una confusión con el tema de las edades. Sí, bueno, acá podemos decir de que tenemos tanto personas, adultos mayores, como personas menores de 40 años. O sea, no tenemos un rango así definido de edad. O sea, digamos, son todos arriba de 60. Hay personas menores también. Entonces, se nos complicó mucho porque nosotros desde un principio ofrecimos nuestro centro. Tenemos un centro espectacular, un centro de apoyo integral que fue entregado hace 2 años con fondos del gobierno regional y está adaptado para este tipo de contingencia, ¿ya? Tiene voces médicos, un salón amplio donde lo teníamos habilitado para vacunar a nuestra gente, porque nosotros no podemos estar en una parte donde haya mucho público, las aglomeraciones, que es lo que he visto que se está formando hoy en día, donde nos citaron a nosotros a vacunarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ofrecimos nuestro salón y nos indican, la encargada de vacuna de ese entonces, nos indica que podemos citar a la gente mayor de 60 años. Espectacular, dijimos. Así que citamos toda nuestra gente y el día de la vacuna, el mismo día del operativo, se nos informa en la mañana, pocas horas de comenzar, de que por orden de una autoridad de acá tenían que vacunar solamente a las personas mayores de 66 años. Y el grupo de 66 años que le correspondía ese día, porque tiene que ser un día de no diálisis, por lo menos nosotros, claro, eran poquísimos. Entonces después, claro, empezó a llegar mucha gente que era menor de 66 y lamentablemente tuvimos que devolverlo a sus casas. Y complicado. Muy complicado, porque hay gente que está muy complicada físicamente,
el problema económico también, porque hay muchos dializados que viven solos, reciben pensiones exiguas. Entonces, la verdad de las cosas que nos complicó muchísimo esa medida. ¿Ustedes cuentan con personas que están postradas o con limitaciones de transporte, de poder manejarse por sí solos? ¿Cómo lo hacen? Sí, tenemos mucha gente, porque los diabéticos, por ejemplo, por lo general, un par de años o 3 años en diálisis y empiezan a mutilarse por la misma enfermedad. Entonces eso significa que hay que empezar a trasladarlo. Ahí nosotros como asociación solicitamos que el Servicio de Salud, a través de sus ambulancias del hospital, se hagan cargo del traslado de esos pacientes. ¿Ya? Es muy complicado para un paciente postrado tener que ya pensar en tener que ir a diálisis o hacer sus cosas cotidianas. Claramente. Así que por lo menos, agradecemos la gestión que tiene el hospital con el traslado de los pacientes postrados. Entonces es una gran ayuda, me imagino. Sí, de todas maneras. Con respecto también a la vacunación, ¿cuántas personas más o menos entonces fueron beneficiadas, ya sean adultos mayores, no sé si tienen menores de edad también? No, menores de edad no tenemos, por cuanto aquí no hay un... ¿Trasplantados tampoco? Sí, no, sí tenemos, pero dializados menores de edad no tenemos porque tienen que ser asistidos por un pediatra. Ah, ok. Nefrólogo porque pediatra. me imagino que igual debe existir, o sea, quizás es una cantidad menor que los mayores de edad, pero igual... Sí, existe. Ellos tienen que viajar a Puerto Montt. Ah, ok. Hace años atrás hicimos una gestión nosotros para que viniera una vez por semana, un par de horas, un nefrólogo infantil de Puerto Montt. Pero la verdad de las cosas es que ese tema nosotros ya le hemos perdido un poquito la pista porque están derivados directo a Puerto Montt. Y viajan de diferentes partes de la provincia. Claro, comprendo. ¿Ya? El resto de los dializados son mayores y bueno, aquí entran todos en el beneficio de la vacuna. ¿Ya? Todos. Todos. También, bueno, en tiempos de pandemia me imagino que también la gente se sigue yendo a dializar, como usted me contaba, ¿cierto? ¿Cómo son los parámetros de seguridad o se sanitiza? ¿Cómo es eso de...? Bueno, se atiende a una cierta cantidad mucho menor que antes, por el tema que usted también mencionaba, el tema de la aglomeración, no pueden estar muy juntos, el tema de las enfermedades, etcétera, no solo el coronavirus también. Sí, bueno, nosotros como organización también, una de las primeras medidas que hicimos en el año 2005, cuando nos visualizamos que el problema era el transporte, gestionamos con los diferentes municipios de la provincia para que empezaran a traer nuestros compañeros que se dializan en los diferentes centros. Y le indicamos a la autoridad sanitaria, a la Seremía, algunos protocolos, sugerimos algunos protocolos de seguridad que teníamos que tener en pandemia y hicimos harto hincapié en la sanitización o la desinfección de los vehículos de transporte, donde se producía un porcentaje importante de contagio. No es nuevo tampoco el tema de la sanitización de estos medios de transporte, ni también del centro en sí, porque la gente dializada, la gente trasplantada, siempre corre un riesgo con respecto a ciertas enfermedades, no solo ahora, claramente el coronavirus es mucho más contagioso. Pero me imagino que siempre han tenido como que tener mucho resguardo con el tema de la sanitización. Sí, de todas maneras, pero en este último, en pandemia, nosotros le visualizamos ese tema, porque se supone que si se está contratando un servicio de transporte, el transporte suponíamos nosotros que tenía que limpiarse en cada vuelta. Claramente. Pero en algunos servicios no se estaba haciendo, así que tuvimos que enérgicamente solicitarle a la autoridad que se preocupara de ese tema. Actualmente esperemos que esté solucionado. Es complejo también. Sí, de todas maneras. Nosotros tuvimos un brote importante hace un mes atrás. Fallecieron varios compañeros nuestros por COVID. Y donde más nos costó de que acataran las normas de seguridad en los centros privados. Los centros privados de la ciudad. ¿En los centros privados? Sí, en los centros privados. Es que nosotros como organización, asociación, no tenemos mucha injerencia en este. Tenemos que darnos la vuelta por el servicio de salud para que ellos intervengan esos centros. Incluso en la actualidad solicitamos a la Seremía, a la autoridad sanitaria, al servicio de salud, al hospital, que intervinieran los centros privados por la sencilla razón de que no estaban cumpliendo con los protocolos de seguridad.
Imagínense usted que hasta hace 3 semanas atrás todavía le seguían dando desayuno a los pacientes y tenían que sacarse la mascarilla en diálisis. Entonces imagínese usted el consiguiente riesgo. O sea, la verdad de las cosas que nosotros lo catalogamos como una irresponsabilidad tremenda de parte de los directivos de su centro. No así en el hospital, y aprovecho a mandarle un saludo a los funcionarios de la salud del hospital, de la unidad de diálisis, por cuanto pues, ya llevan más de un año trabajando con mucha intensidad, por cuanto esa es la unidad de referencia donde llegan todos los pacientes con COVID. Entonces la desinfección, los protocolos, las normas de seguridad han sido desde el día 1 hasta ayer que me tocó diálisis en la unidad. ¿Usted igual se hace diálisis? Sí, yo me hago diálisis desde hace 16 años. Y resulta de que han sido pero excelentes los funcionarios. La verdad de las cosas que se han estado a la altura del tema de la pandemia. Es un tema importante, el tema de las personas dializadas, trasplantadas y todo, como usted decía, los enfermos crónicos. Es un tema que no se toca mucho, que tampoco tiene mucha ley mucha marco de ley, bien digo. Igual es... ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, en temas de catástrofe, como ahora que estamos en un estado de catástrofe con el tema de la pandemia? ¿Hay alguna ley que los cubre con el tema de los medicamentos, o etcétera? Bueno, son muy altos los costos también que ustedes sí, tienen que cubrir. los medicamentos que no entrega el tratamiento, o sea, el Estado, por ejemplo, FONASA, cubre los medicamentos esenciales, que son los hipotensores, algunas vitaminas, en fin, pero el resto tenemos que comprar, por ejemplo, usted sabe que hay medicamentos de mejor calidad y eso está comprobado, por lo menos nosotros en nuestro tratamiento. Hay alimentos nutricionales que no los entrega el sistema, entonces tenemos que gastar un adicional para poder estar en buenas condiciones. Claro. Y con respecto a ese tema, quiero contarle también que en nuestro centro de apoyo integral nosotros hemos realizado terapias de rehabilitación kinesiológica para los pacientes dializados. En este momento estamos en stand-by. Seguramente una vez que se levante la pandemia, en el mes de abril comenzamos con kinesiólogos, y este año nos pudimos adjudicar un proyecto que nos cubre psicólogos también. Del año... Importante también la salud mental de ustedes, los dializados y trasplantados. Le voy a contar de que en ninguna parte de algún proyecto sale que se financia la salud mental. Es como que está invisible, o sea, nosotros siendo pacientes tan altamente estresados ya por el tratamiento, por la situación económica, por todo lo que usted se puede imaginar, la pandemia, lo que ahora significa, claro, no hay programas de salud mental, fíjense. Así que la verdad de las cosas que como asociación hemos tratado de suplir las múltiples necesidades, las múltiples carencias que se originan con esta patología, pero también ahora vino el tema de la pandemia y hay que respetar las normas sanitarias porque esto no es un juego. Y con respecto a eso también quiero agregar de que hoy en día, para que usted vea que no es algo que he dicho hasta el cansancio, que la pandemia existe y que los pacientes crónicos, dializados, trasplantados y de otras patologías, no podemos ser tratados de la misma manera. Por ejemplo, las segundas dosis nos tocó, por ejemplo, en lo personal me tocó en la catedral. Usted dice, visto la fila que había ayer en la catedral, con las personas nuevas que se están vacunando y con las segundas dosis, adultos mayores, con gente joven, y usted sabe que aquí es un poco complicado decirle a la gente conserve la distancia. Si las cifras de contagio lo están diciendo, usted ve que la gente en las calles anda sin mascarilla, no cumplen con la distancia, es como que si fuera normalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que esa es mi otra crítica. Imagínese usted que a nosotros los dializados, yo no quiero en todo caso compararme con los funcionarios de salud, porque ellos están muy arriba de lo que de la consideración en cuanto a la preferencia de la vacuna.
pero el hospital no cuida a sus pacientes cautivos. Nosotros originamos un buen ingreso para los centros privados y para el centro público. Imagínese usted que se pagan más de 11 millones de pesos al año por cada paciente. Y si usted lo suma, en el hospital habemos más como 90 pacientes, nos tiraron al Efraín Campana, por ejemplo, con todo el público a vacunarnos. La primera dosis, segunda dosis, ahora la catedral. Y resulta de que el hospital puso una carpa excelente para vacunar a los funcionarios. ¿Por qué no lo hicieron con los dializados y los enfermos? ¿Hay un poco crónicos? de desigualdad entonces en ese sentido? Sí, hay poco criterio en ese sentido, fíjese, hay poco criterio. Inclusive más, imagínese usted que nosotros hace 11 años atrás le sugerimos al Servicio de Salud Osorno, habían otros directivos en ese entonces, que pusieran un centro de diálisis en Purranque, porque nosotros veíamos cómo esa gente viaja día por medio, gente adulto mayor, gente con mucha discapacidad física, tener que viajar 3 veces a la semana de Purranque, que no deja de ser 40, 50 minutos, sí. Estar todo el día prácticamente, porque la gente que viene de afuera se dializa al mediodía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están prácticamente todo el día afuera. Y el regreso es complicado. Y se consiguieron los fondos para la construcción del centro de diálisis. Yo fui invitado a la colocación de la primera piedra hace 3 años atrás y ese centro todavía está agotado. Y digo yo, ¿cómo se puede hacer una gestión para conseguir los fondos? Porque las empresas constructores al servicio público le cobran 10 veces más caro de lo que le cobrarían a un particular. Esa es la verdad de las cosas. Entonces la plata que consiguieron en ese año ya no les alcanza para terminar la obra que quedó botada. Una empresa irresponsable, que yo no sé si se revisarán los antecedentes antes de contratar una empresa para una obra tan importante. Claro. Los servicios que se están prestando los centros privados en este momento exige, pero con urgencia, de que ese centro se termine y poder terminarle el sacrificio de esa gente. De verdad que es cierto que hago un llamado a la autoridad de salud, por favor. Entonces, como para redondear un poquito, y se nos acaba el tiempo, lamentablemente, sí. Se nos hace muy cortito, sí, muchos temas que abordar también, sí, hay muchas cosas que tenemos que seguir reforzando con respecto a las personas que son dializadas, enfermos crónicos y trasplantadas. Bueno, esperemos entonces que el llamado que usted hace, haga un llamado de nuevo para redondear. Sí, bueno, ya no sé si se podrá remediar el tema de los lugares de vacunación de los pacientes crónicos. Vuelvo a ofrecer nuestro centro, las autoridades de acá de salud lo conocen, saben que nosotros estamos dispuestos a recibir a los pacientes crónicos, no solamente a los dializados o trasplantados, los crónicos. En general. ¿Ya? En general, que es una parte de la población que tenemos que tener un cierto grado de preferencia. Y más aún si son personas mayores de edad. Mayores de edad y personas de alto riesgo, que es lo principal. Lo otro, bueno, agradecerle a ustedes que me den la tribuna para poder exponer los problemas que son invisibles de repente para la comunidad y también para algunas autoridades que están abocadas a otro tipo de cosas en este momento. Bueno, esperemos entonces que su llamado sea escuchado y le agradecemos su presencia y esperamos próximamente también verlo nuevamente. Cualquier cosa, usted sabe que el canal está siempre abierto para la conversación y también para que la voz de ustedes sea escuchada. Ok, muchas gracias. Agradecemos entonces a nuestro invitado su presencia, a don Juan Moreno Madrid, entonces, y no se vaya de nuestra pantalla porque seguimos de lleno con más informaciones luego de esta pausa comercial. Nos vemos.